Cuando una persona comienza su despertar espiritual de conciencia o como en ti resuene, pienso que es habitual sentirse incomprendida o incomprendido, porque las cosas se sienten y se viven diferentes. Este es el espacio para seguir expandiéndonos en compañía. Yo soy Alba Alemán Rodríguez y esto es La Voz del Sol. Estoy segura que alguna vez en tu vida te han invadido los nervios. ¿Cuál es tu estrategia cuando te sientes así? Quiero compartir hoy lo que a mí me funciona. Primeramente porque soy humana y a veces me olvido de las herramientas que ya poseo, así que este episodio es como un recordatorio. Empezar este podcast ha sido una de las situaciones que más nervios me han hecho sentir en las últimas semanas. Y como persona tímida que soy, me creerás cuando digo que nunca antes había pensado hacer un podcast. Me lo habían sugerido en varias ocasiones personas cercanas a mí y yo siempre respondía con alguna broma o solo con una sonrisa y una sola idea en la cabeza. Yo, un podcast, hablar en público, con la voz que tengo. ¿Quién soy yo para compartir nada? ¿Quién me va a escuchar a mí que no me conoce nadie? Bueno, estas no son una sola idea, son muchas y se iban turnando, pero sí que responden a una misma creencia y es el no sentirme válida. Y esta es en muchas ocasiones la causa en la que se apoyan los nervios para existir. Es habitual tener pensamientos similares a los míos, o caer en el nerviosismo cuando te vas a enfrentar a una situación nueva, que por lo general es retadora, porque una situación nueva significa un cambio, y eso es algo para lo que nuestro cerebro no está preparado. ¿Y qué son los nervios? Es decir, ¿qué es eso a lo que llamamos sentir nervios o estar nerviosa? Para ello, primero quiero distinguir los nervios de la ansiedad. La ansiedad es una sensación más constante y cuya causa no podemos identificar con claridad, a diferencia de los nervios, que son causados por cuestiones concretas, como por ejemplo exponer delante de muchas personas, tener una cita con alguien que te gusta, presentarte al examen de conducir o empezar un podcast, como es mi caso. Y como son hechos concretos, una vez que se acaba la situación que nos genera esta sensación, los nervios también desaparecen. Este 2021 he estado tan profundamente metida en mi crecimiento personal que una cosa que me ha llamado la atención es el nivel de desconexión que tenemos de nosotras mismas. Es decir, de lo que en parte nos permite ser las personas que somos, nuestros cuerpos. Así que después de aclarar la diferencia entre nervios y ansiedad, creo que lo siguiente es preguntarse ¿y cómo sé que siento nervios? Una de las bellísimas lecciones que he aprendido este año es que mi cuerpo es inmensamente sabio, generoso y amoroso, porque no solo me sostiene y es casa, sino que además procura cuidarme. Eso lo hace avisándome, mandándome señales, y es así como en general nuestros cuerpos nos avisan de que estamos nerviosos o nerviosas. Cada cuerpo, cada persona experimenta estos síntomas, por llamarlo de alguna manera, de manera diferente. Hay a quien le sudan las manos o en general suda más. Otras personas sienten un nudo en el estómago o lo que llamamos mariposas. En mi caso también he experimentado enrojecimiento, es decir, esto me pasaba sobre todo cuando tenía que exponer en clase o hablar en clase, que era mencionar mi nombre y ya mi cara entera por completo, incluidas mis orejas y mi cuello, tomaban un color rojo bastante interesante. No quiere decir que todas las personas que experimenten enrojecimiento como yo, no quiere decir que lo vayan a hacer al mismo nivel, pero que sí, que sepan que esto es una especie de señal de que estamos nerviosos. Y así es como nuestros cuerpos nos indican que nos ponemos nerviosas como reacción a algo para lo que tememos no estar a la altura.
Y cuando nuestros cuerpos nos avisan y nosotras identificamos y agradecemos, por supuesto, el aviso, ¿qué hacemos con esta información? Porque si nuestro cuerpo nos da la señal, es para algo. Nos está pidiendo que entremos en un estado de homeostasis, que es un estado de autorregulación para recuperar el equilibrio. Y para volver a ese equilibrio, lo que podemos hacer son actividades que, tal y como yo lo entiendo, van dirigidas hacia la redirección de la energía o a transmutarla, a convertirla en otra cosa. Y para eso, lo que más he practicado y que creo que es la principal recomendación de psicólogas, de personas que se dedican al mundo del mindfulness, personas que se dedican a la meditación, en muchos ámbitos se recomienda hacer ejercicios de respiración. En mi experiencia, a mí me ayuda a pasar de estar alterada, metida por completo en esos pensamientos, a volver a prestar atención, a traer la atención a mi cuerpo, en concreto a mi respiración. Y me centro en responder una serie de preguntas o me concentro en saber cómo es mi respiración en ese momento, si es corta, rápida, si mis inhalaciones están siendo profundas y mis exhalaciones largas, dónde siento mi respiración, porque hay quien siente la respiración en su pecho, cómo se hincha y se deshincha, o en su barriga o su panza, cómo se expande y se contrae, y hay quien también la siente en la nariz, como el aire entra frío y sale caliente. Y ya solo con regresar la atención a mi cuerpo, a mí, a veces ya me trae un estado más calmado, me reoriento en el aquí y ahora. Pero esto de la respiración es todo un mundo en sí mismo y puedes encontrar la fórmula que más te beneficia a ti. Yo hoy solo comparto lo que a mí me ayuda. Entiendo la respiración como una técnica bastante potente y de las más sencillas de realizar, porque no requiere de un tiempo y un espacio concretos ni tampoco de un ambiente determinado para practicar. Puedes hacerlo en el mismo momento en el que te empiezas a sentir agitada o nerviosa, te pille donde te pille. La siguiente cosa que yo he experimentado y que durante años me estuvieron recomendando, pero que no había sido consciente hasta hace bien poco, es estar en contacto con la naturaleza, el poder calmante que tiene la naturaleza sobre nuestro cerebro. La naturaleza puede ser también un parque donde hayan árboles, no necesariamente es la montaña si no la tienes cerca y ahora piensas, pues esto ya no lo puedo utilizar. Un parque donde hayan árboles puede servir también. A mí esto me ayuda muchísimo porque salir de los espacios sobreestimulados e ir a un lugar donde encuentras mayoritariamente quietud es lo que hace que mi cerebro tenga un respiro y pueda bajar, aunque sea un poco las revoluciones. Otras opciones que son las que yo entiendo, como decía antes, prácticas que redirigen la energía a algo más beneficioso que rumiar eso que me perturba, son practicar deporte, como puede ser salir a caminar sin más, por ejemplo, o hacer yoga. Eso hace que la mente, por lo menos en mi caso, ponga la energía en hacer algo positivo para mí, canalizarla en una actividad que me aporta disfrute y salud y me ayuda a ver las cosas con perspectiva. Es decir, salir de la limitación que produce estar nerviosa y valorar de manera más amplia. Es decir, me permite ver la situación desde un lugar mucho más espacioso, donde puedo hacerme preguntas del tipo, ¿esta preocupación es real? Porque muchas veces me he visto nerviosa por cosas que son más producto de mi mente, algún escenario extremista, casi apocalíptico, más que algo que realmente pueda darse. Otra pregunta que me hago o que puedo hacer desde ese lugar más espacioso, distanciada de la preocupación, es, es preguntarme qué me asusta de eso. Si la respuesta, por ejemplo, fuera que me asusta
hacer el ridículo en público. Otra pregunta podría ser, ¿y qué es lo peor que puede pasar si hago el ridículo? Yo esta pregunta me la hacía, sobre todo cuando sabía que tenía que hacer alguna exposición en clase, y recuerdo responderla diciendo: "Lo peor que puede pasar es que la gente se ría, y yo también". Era lo que me venía detrás, porque pensaba: "Si ellos se ríen, seguramente me ría yo", porque me entrará una risa nerviosa a mí también. Así que al final se convertía en algo positivo. Pero una pregunta que a mí me ha ayudado mucho en los últimos años, sobre todo en este último año, es: ¿qué puedo hacer si eso me ocurre? Esta pregunta me parece poderosísima, porque me devuelve el poder, valga la redundancia, me trae, a la realidad y me saca de la película exagerada que me está contando mi mente porque está asustada y solo intenta protegerme. Así que responder esta pregunta sobre lo que puedo hacer yo en esta situación también me hace consciente de las herramientas que tengo, me ayuda a valorarme también, a valorar algo positivo que hay en mí. Si, si los nervios fueran ocasionados pues por sentir que estoy en peligro, ¿no? Pues se me da muy bien salir corriendo, soy muy rápida. Y estas son las herramientas que yo he puesto en práctica y que quería compartir con ustedes. A modo de resumen, el recordatorio es que los nervios son un estado de agitación que está asociado a un hecho concreto que nos produce el temor de no ser válidos para llevarlo a cabo y que una vez que este hecho ha pasado, los nervios desaparecen. Si se prolonga en el tiempo y nos cuesta identificar qué causa nuestro estado de agitación, estaríamos hablando de ansiedad y estaría bueno acudir a un profesional que nos ayude para que no empeore y se vuelva algo crónico, ¿vale? La siguiente idea a recordar es que identificar en qué parte de nuestro cuerpo y de qué manera se manifiestan los nervios en él nos ayuda a tomar conciencia de la situación de que estamos nerviosas. Y es entonces cuando podemos tomar medidas para restaurar el equilibrio. Las herramientas que he ido compartiendo y que pueden servir son ejercicios de respiración, como llevar la atención hacia el cómo estás respirando, dónde sientes la respiración, en el pecho, en la nariz, en la barriga o panza. Estar en contacto con la naturaleza y si no vives cerca de la montaña, del campo, ir a un parque donde haya árboles. Otra herramienta disponible para ayudarnos a entrar en un estado más relajado es hacer deporte o alguna actividad como el yoga o el pilates o similar. Distingo el yoga de lo que yo llamo deporte, porque aunque el yoga se considera deporte, para mí el deporte implica otro ritmo y un ambiente distinto tal y como yo lo he venido practicando. Y el yoga en mí produce un efecto mucho más calmante porque me permite entrar en diálogo con mi cuerpo. Y dicho esto, es para mí un placer haber compartido esto que ya es de ustedes y les pertenece. Hasta la próxima.